Buenas noches a todas y a todos. Nos encontramos una vez más en este ciclo que tiene por nombre Heavy Metal y Filosofía, donde tomamos letras de algunos grupos de heavy metal que me gustan a mí, para leerlos, comentarlos y pensar, en desplegar nuestro pensamiento a partir de algunas cosas que puede decir una canción. Como siempre aclaro, no se trata de un análisis en torno a la intención del autor al escribirlo, sino pensarlas como un suelo a partir del cual realizar una reflexión. En este caso elegí el tema Jesús de Chamberí de la banda de folk metal española Mago de Oz. Eh, el, la canción está en un disco que tiene el mismo nombre, Jesús de Chamberí, que es de 1996. Se trata de una obra conceptual donde cada tema es una parte de una historia que instituye el sentido del disco. Lo elegí por varios motivos, los dos principales. Uno podría decir porque me gusta Mago de Oz. Además lo estuve escuchando bastante en el último tiempo. Volví a retomar la escucha de esta banda que fui a ver muchas veces, 3 veces. Creo que de las veces que vinieron lo fui a ver 3 veces. Por otro lado, me interesaba este tema por todo lo que está pasando en nuestro país, también uno podría hablar de América Latina, con respecto a las religiones. Porque este tema y el disco en sí va a hablar de algo que me parece muy interesante y muy importante tanto de una esfera filosófica, tanto desde una esfera filosófica como desde una esfera, si se quiere, teológica también, pero también política, ética e histórica, que es la tensión entre Jesús, la figura de Jesús, su mensaje y las religiones que dirían hablar en su nombre o ser sus representantes. Lo que habla Mago Dios, lo sabemos, no es para nada novedoso, ¿no? El método que emplea Mago Dios para mostrar esta tensión es narrar una historia en donde Jesús vuelve a la tierra. Vuelve a la tierra en 1996, fines del siglo XX, y su discurso, y su figura, y sus acciones se contraponen con ciertas modalidades que tienen algunas iglesias o religiones que no se condicen con su mensaje y con su palabra. No solo que no se condicen, sino que son opuestas. Esto mismo lo hizo antes, no es algo nuevo de Mago de Oz, lo hace Dostoyevsky en El Gran Inquisidor, que es un texto, es un relato que está dentro de su voluminosa obra Los Hermanos Karamazov. Algún día podríamos hacer un video en torno a este relato que me parece magnífico. Pero bueno, también se puede encontrar en internet. El relato, aparte no hace falta, son menos de 20 páginas. Y es un relato que recomiendo su lectura. A mí en lo personal es un texto que me conmovió mucho y me hizo pensar en muchas cosas. Ahora bien, paso a la lectura de la letra. Era una fría noche de abril. El cielo se cubrió de sombras. La lluvia hacía el amor acariciando Madrid. Y el verbo se hizo carne. Acá está Mago Dios citando el Evangelio de San Juan, ¿no? El comienzo del Evangelio de San Juan. Y habitó en Chamberí. Chamberí es una ciudad muy cosmopolita francesa. De su profundo sueño despertó, tumbao en un banco en medio de la plaza, envuelto
entre sábanas de frío y cartón. Y esta imagen recobra algo del nacimiento de Cristo, ¿no? Ese nacimiento que se da en un pesebre, en una tierra que no es la propia, implicado en pobreza. Y esta idea de tumbado en un banco en una plaza, envuelto en sábanas de frío y cartón, que se contrapone con la ostentación de, no todos, siempre voy a aclarar esto, no todos, de muchas personas o sectores religiosos que se dicen cristianos, sean de la rama que sea, ¿no? Uno podría pensar incluso en hoy, actualmente, y sobre todo en algo que hay en América Latina, esta llamada teología de la prosperidad, ¿no? Donde para ser cristiano hay que ser rico y exitoso en el mundo de los negocios. Bien, a flor de piel su rabia y en su mirada la razón. La rabia de Jesús, muy interesante eso. Muy interesante porque el único acto de violencia que comete Jesús en los evangelios es cuando echa a los mercaderes y cambistas del templo. Muy interesante, ¿no? Luchando contra el capitalismo. Jesús dice entonces, en la letra, ¿no? Escuchad mi palabra, un mandamiento nuevo os doy, derribad las naciones con tolerancia y a golpes de amor. Una aclaración con respecto a derribad las naciones. Mago de Dios es una banda que está en el primer mundo, en España, y el disco es a fines de los 90. Estamos hablando del un momento de apogeo en España, en donde este apogeo español tiene como correlato la discriminación, la xenofobia y cuestiones que estamos viendo hoy. Por eso cuando dice derribar las naciones, es derribar estas fronteras, estos muros, desde las de que imponen las grandes potencias que saquean y oprimen a los pueblos del tercer mundo y luego no los dejan, los persiguen, los discriminan. Hay políticas anti-inmigratorias. Un ejemplo claro y contemporáneo era el muro, ¿no? Del cual hablaba tanto el expresidente estadounidense de hacer contra la frontera, contra México. Que es interesante que el cantante de Mago Dios en un momento, en el 2019, hace un recital y habla de eso. Bien, continúo. Mi reino no es de este mundo, y en mi patria no se pone el sol. Donde la paz aborta nace en sus fronteras, mi ejército el instinto, y por juez el corazón. Mi política es la libertad, y soy el rey de los oprimidos. No el rey tirano de los oprimidos, sino que es el representante de los oprimidos. Por cada preso de conciencia que encarceláis. Ahí está hablando de las religiones, ¿no? Cuando encarcelan las conciencias y donde someten la conciencia y la subjetividad a un sistema perverso de culpas, a un sistema perverso de verdades dogmáticas, donde no pensar de la misma manera o no tener la misma elección en política, ética, significa ser un hereje, ¿no? Por cada preso de conciencia que encarceláis, el miedo y la ignorancia a vuestra piel encadenáis. Vuelvo a decir, escuchando mi palabra, etc. En un callejón, Sara vende su amor. Alquila sida hasta las 2, rogando a Dios que calme su dolor. En esta parte nos podríamos pensar en dos cosas, porque emplea el nombre Sara. Sara, como bien sabemos, en el Antiguo Testamento, es la mujer de Abraham, y es Sara y Abraham son los que van a iniciar el pueblo de Dios, ¿no? La gran promesa de Dios a Abraham, lo sabemos. Esa es una interpretación. Aquella mujer elegida por Dios para iniciar su pueblo está en una situación de absoluta vulnerabilidad. Ahora bien, otra interpretación es que en el Código Da Vinci,
en la novela El Código Da Vinci, es una novela, no es un artículo, ni un texto académico, ni nada por el estilo, es una ficción. Se dice que el autor habla de que Jesús tuvo una hija con María Magdalena y esa hija se llama Sara. En ese caso, lo que podríamos pensar es que la descendencia, el legado de Jesús, está en una situación de absoluta marginalidad. Sigo con la canción. Huid del sexo, dice un predicador. Si no sabremos de esto, ¿no? Sobre todo en los últimos tiempos. Porque es maligno y fuente de pecado. Os dejo un mandamiento nuevo, dice Jesús. Haced el amor y no pongáis al campo puertas que no he puesto yo. Está hablando de la propiedad privada. La predicación religiosa en su sentido, no toda, en su sentido ortodoxo, conservador, de derecha, hace hincapié en esto, ¿no? En el sexo es malo, todo es desviación y todo nos conduce al infierno. Jesús, en cambio, acá le retruca al predicador que habla en su nombre: haced el amor, les dejo el mandamiento, haced el amor, hagan lo que quieran sexualmente. Ahora, y otra cosa, y no pongáis al campo puertas que no he puesto yo. La cuestión de la propiedad privada está muy presente en el mensaje evangélico. Evangélico me refiero a los evangelios, a los relatos de la vida de Jesús. Como discípulos, ahora sigue la canción, a 12 eligió, 2 prostitutas, 5 expresidiarios, 2 inmigrantes y un poeta de rock, a Pedro el vagabundo y a un toxicómano menor. Esos son los elegidos por este Jesús de Chamberí. Y es interesante porque en esta canción lo que aparece es una... Ante la pregunta ¿quién fue Jesús? Es más allá de la cuestión historiográfica, pero esa pregunta acerca de quién fue Jesús es también una pregunta acerca de quién es Jesús. Y acá, más allá de cuestiones teológicas o fideísticas, el tema es cómo actualizamos la figura de Jesús. Si vemos cómo elige él a sus discípulos, muy similar a lo que está diciendo Mago Dios en este punto, la escoria de la sociedad. Esos son los discípulos de Jesús. En un momento en donde son, quizás, muy probablemente se piensa en una familia o hombres religiosos como aquellos que representan al establishment, que están, e incluso en lugares de poder dentro del establishment. Jesús opta por la escoria del mundo, por aquellos relegados del sistema. Para terminar, quiero decir 2 cosas más de este disco que están en otra canción. Cuando él toma a un obispo que se fue de la iglesia, le habla, se llama la canción de Pedro, dice lo siguiente: a quien golpea su pecho y ficha en misa de 12 a 2, pero huye del negro y del gay, a ese no quiero yo. Eso es lo que va a decir este Jesús de Chamberí, que es una figura increíble. Y en lo personal creo que es una actualización muy interesante y a la que adhiero de la figura de Jesús. En otro momento hablándole a Pedro, le dice: sobre esta piedra montaré un nuevo orden de revolución. ¿No? En los evangelios aparece montarme la iglesia, pero más recurrente que iglesia en los evangelios es el reino de Dios. Y es muy interesante el reino de Dios o reino de los cielos. Y es muy interesante ver las interpretaciones que se van a dar a lo largo de la historia acerca de este reino de Dios o reino de los cielos, que no tiene nada que ver con lo que aparece en los medios de comunicación, interpretaciones de teólogos e incluso de personas ateas como H.G. Wells, que era socialista, es el autor de La Guerra de los Mundos, del Hombre Invisible, etc.
en donde este reino de los cielos es el nuevo orden revolucionario, socialista. Hay teólogos, uno de los teólogos más importantes del siglo XX es Karl Barth, y él en su juventud adhería al Partido Socialista y tenía esta idea muy presente de que el reino de Dios y la llegada del reino de Dios tenía que ver con una transformación y una eliminación, superación en el sentido hegeliano del capitalismo y la institución de un nuevo sistema equitativo. Bueno, eso es todo para finalizar. Me parece muy interesante esta contraposición que hace Mago Dios. Y bueno, mi compañera suele decir, siempre es casi una de sus frases cabecera, cuando se encuentra con alguien que aparece muy religioso, y que está bien ser muy religioso, eso no es el problema, que es muy religioso y en sus palabras hay xenofobia, homofobia, clasismo, y ella dice, a Jesús eso no le gustaría. La persona religiosa que vive hablando de Jesús y yendo a misa o a cultos y después tiene discursos de odio, queda anulada frente a eso. Pero bueno, es todo por hoy. Es un video un poco más largo. Buenas noches a todas y a todos. Y bueno, aguante Mago Dios, aguante Jesús revolucionario. Bueno, ya que estamos, aguanten Néstor y Cristina.